La primera sección con la doble pasada por Santa Brígida, además de la lechucilla Tenteniguada y Higuera Canaria, iba a dar ya desde primera hora de la mañana un primer dibujo muy fiel de lo que iba a ser este segundo rally del Campeonato Provincial de Las Palmas. El día amaneció encapotado y algo frío, pero inicialmente sin riesgo de lluvia. En esas condiciones los más rápidos fueron, como estaba cantado, Toñi Ponce y Rubén González. Los del Skoda Fabia World Rally Car estaban lejos de los tiempos de la edición anterior, algo comprensible dado que no habían podido preparar apenas su primer rally del año. Pero a pesar de ello, suyos fueron los 3 primeros scratch en esta prueba. Sin embargo, en esta cabalgada en solitario, Ponce no estuvo libre de problemas, ya que un fallo en el sensor del cambio del Fabia le complicó la vida a lo largo de la mañana. Cerró la primera sección con un trompo en Santa Brígida y con una ventaja mucho más corta de lo esperado, solo 5 segundos. Tal y como se preveía, la segunda posición fue escenario de una cruzada entre 7 aspirantes. El primero en clavar su bandera en ella fue José Mari Ponce, que con Carlos Larrodé debían ser algo cautos al estrenar pastillas de freno en ambos trenes del BMW M3, pero que a pesar de ello tomaban una mínima ventaja respecto a Ángel Marrero y Víctor Marrero. Los defensores del título provincial volvían a desafiar, como en el pasado Rally Las Canarias, al mayor de los Ponce, pero su cabalgada terminaría pocos kilómetros más allá, en la salida del tramo de la lechucilla Tenteniguada, por rotura de palier. Para los de Ariñez, que llevaban muchísimo tiempo sin abandonar y nunca antes con el Honda Civic Type R, eran la primera baja importante de este Rally Villa de Santa Brígida. Sin los hermanos Marrero en tramo, Miguel Cabral y Jacob Páez, que habían hecho un trompo en el tramo inicial, tomaban posiciones en la lechucilla Tenteniguada, poniéndose a segundo y medio de Ponce y Larrodé, que se quejaban en meta de algún extraño fallo en el motor de su M3. Todavía tocado de las cervicales, Cabral iba a ir tomándole la medida a su Mitsubishi Lancer Evo 6 con una brida mayor, y en el cuarto tramo, en el segundo paso por Santa Brígida, se hacía con el scratch aprovechando una calada de motor en una horquilla de Toñi Ponce, y superaban a su hermano en la provisional, también con un roce en una valla en una paella, con casi 6 segundos de ventaja. Con un ritmo un punto inferior respecto a Ponce y Cabral, pero demostrando una fantástica evolución respecto al Rally Las Canarias, Germán Hernández e Israel Pereira plantaban cara con el Civic Type R3, al Evo 9 de Vicente Bolaños y Magnolia Herrera. Con algún desvanecimiento del equipo de frenos, los de Mitsubishi lograban arrebatarles el cuarto puesto de la provisional a los de Honda, pero por solo 3 segundos y medio, y liderando producción por delante de José Luis Barrios y Amaranto Martel. Los de Subaru empezaron más mentalizados en llevar el Impreza a meta tras su abandono en el Rally Las Canarias, que otra cosa en esta primera toma de contacto con los tramos atauteños, y se iban a la séptima plaza a 9,1 segundos. Al margen de ese trofeo de Grupo N, al llevar en su Evo 9 un motor con especificaciones N+, el lanzaroteño Rubén Curbelo y Samuel Vega también se tomaron los primeros tramos con relativa calma, después de haber tenido que trabajar en el sistema de admisión hasta horas antes de arranque del rally. A pesar de ello, durante estos 4 tramos presionaban al máximo a Barrios desde la séptima plaza y gracias a su segundo mejor tiempo en la cuarta especial, subían a la sexta a poco más de 10 segundos de las posiciones de podio. Iván Armas y Piti Ramos empezaban algo fríos con su BMW M3, pero sin perder la estela de las 5 primeras posiciones. Estrenando discos y pastillas, en las frenadas sufría una fuerte vibración que mermó la confianza del piloto de Marzagán en cada apurada, y era octavo clasificado, aunque con esperanzas de poder solventar el problema y pasar al ataque a partir de la segunda sección. Entre Miguel Cabral, segundo, e Iván Armas, octavo, había solo una diferencia de 26,8 segundos. Tras ese bloque de favoritos, en su mayoría aspirantes al podio final, empezaban las sorpresas. En su tercer rally, segundo si tenemos en cuenta que en Maspalomas de 2010 rompió en el primer tramo, Néstor Santana se alzaba contra todo pronóstico hasta la 9ª posición provisional con su Renault Clio Cup de circuitos y copilotado por Borja Ramírez. Pero una penalización de 1 minuto por adelanto en un control horario los hundió en la general y acabaron dando el liderato en el trofeo de promoción BP Ultimate a Daniel Santana y Jorge Galván, pero con Francisco López y Esteban Santana a menos de 6 segundos y medio de ellos. Con Santana y López noveno y 11º de la general respectivamente, la décima era en ese momento para el BMW 325i de Miguel Martín y José Luis Granado, y con los 3 equipos en un puño. Ya más lejos, el palmero Francisco Santana, copilotado aquí por Pedro Domínguez, se mantenía en la 12ª plaza con su Opel Corsa Kit Car, y con el Honda Civic Type R de Marcos Hernández y Omar Godiño muy cerca de ellos, en 13ª posición, y con los espectaculares Juan Betancor, Pedro José Viera, presionados por los lanzaroteños David Tenorio y Iván Rodríguez, y por Fran Álamo, Manu Rodríguez, empatados en tiempo después de los 4 primeros tramos. En la Copa Toyota Enman, máxima emoción con Ayose Benítez, Joel Benítez, Raúl Fernández, José Vega y Domingo Ramos, Daniel Sosa en solo 4 segundos. Ramos, ganador en el Rally Las Canarias, fue líder, hasta que un trompo lo descabalgó de esa primera posición a favor de los hermanos Benítez, pero con Fernández permanentemente al acecho.
Ya más lejos, Basilio Hernández y Orlando Rivero se situaban en cuarta posición, con una distancia prudencial respecto a Fren Ascanio y Adolfo Santana, que se las tenía que ver con Juan Francisco Suárez y Víctor García. Esta primera sección se cobró más bajas, además de la de Ángel Marrero y Víctor Marrero. Los tinerfeños Iván Méndez y Jonathan González sucumbían a la infinidad de fallos de su Ford Fiesta Super 1600 y se quedaban pocos metros después de empezar el segundo tramo. Jonathan Nuez y Octavio Sánchez tampoco podían sacudirse de encima la mala suerte que les persigue en estas últimas temporadas y tuvo que abandonar en el segundo tramo. También se quedaban en el enlace hacia la Lechucilla Tenteniguada Benito Marrero y Javier Rivero por culpa de otro palier y se reengancharon para hacer kilómetros en la segunda sección.